Mensaje. Oseas. Capítulo 1. Una palabra del Señor que vino a Oseas hijo de Beeri, en días de Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam hijo de Joas, rey de Israel. 2. El principio de la palabra del Señor con Oseas. Y dijo el Señor a Oseas: Ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicaciones, porque la tierra se dará a fornicar apartándose del Señor. Develación. La palabra del Señor es el verbo interior, el Cristo íntimo que habla en la conciencia despierta del profeta. Oseas representa al alma que escucha al ser, hijo de Beeri, indica que nace de la fuente del espíritu. Los reyes son estados del yo psicológico que gobiernan la tierra interior, el cuerpo, la psique. Judá simboliza el centro espiritual. Israel, las fuerzas anímicas. El número 5, Uzías, Jotam, Acaz, Ezequías, Jeroboam, corresponde al pentagrama, el hombre, indicando que todo ocurre dentro del microcosmos humano. La mujer fornicaria es la mente caída, la psiquis dominada por el deseo. Hijos de fornicaciones son los yoes psicológicos nacidos del mal uso de la energía sexual. La tierra es el cuerpo físico y vital entregado al placer. El Cristo interior muestra que la humanidad se ha separado del ser por la lujuria. Mensaje. 3 fue, pues, y tomó a Gomer hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. 4 Y le dijo el Señor: Ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo visitaré la sangre de Jezreel sobre la casa de Jehú, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Develación. Gomer es el alma que ha llegado al colmo de la degeneración. Diblaim, doble dulzura, indica la dualidad del placer. Concebió es crear karma en la energía creadora. El hijo es el resultado psicológico de la fornicación. Un nuevo yo. Jezreel es el valle donde la energía se derrama. La sangre es la fuerza vital sexual malgastada. Jehú simboliza el ego gobernante. El castigo es la ley del karma que detiene el dominio de los yoes sobre la psiquis, casa de Israel. Mensaje. 5 Y acaecerá que en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. 6 Y concibió aún, y dio a luz una hija. Y le dijo Dios: Ponle por nombre Lo Ruama, porque nunca más tendré misericordia de la casa de Israel, sino que del todo los olvidaré. Develación. El arco es la potencia sexual creadora. Quebrarlo es perder la fuerza espiritual por la fornicación. El valle de Jezreel es el sexo cuando se derrama la simiente. La hija es el sentimiento degenerado. Lo Ruama significa sin misericordia. Cuando el alma persiste en el pecado sexual, la ley retira su ayuda. La casa de Israel son los cuerpos internos profanados. Mensaje. 7 Mas de la casa de Judá tendré misericordia, y lo salvaré en el Señor su Dios, y no lo salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos ni caballeros. 8 Y después de haber destetado a los Ruama, concibió y dio a luz un hijo. Develación. Judá es el corazón fiel, el alma que busca al ser. La salvación no viene por fuerzas externas, arco, espada, caballos, sino por el Cristo interior, mediante la transmutación. Destetar es dejar de alimentar el sentimiento caído, pero aún así la fornicación continúa y engendra otro yo. Un nuevo error psicológico. Mensaje. 9 Y dijo Dios: Ponle por nombre Lo-Ammi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. 10 Con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que ni se puede medir ni contar. Y será, que donde se les decía: Vosotros no sois mi pueblo, les he dicho: hijos del Dios viviente. 11 Y los hijos de Judá y de Israel serán congregados en uno, y levantarán para sí una cabeza, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel es grande. Develación. Lo-Ammi significa no es mi pueblo. El alma fornicaria pierde su vínculo con el ser, la conciencia queda separada de Dios. La arena del mar es la multiplicidad de chispas del alma. Cuando se redimen, pasan de ser yoes dispersos a hijos del Dios viviente. El número incontable indica la plenitud de la conciencia restaurada. La unión de Judá, espíritu, e Israel, alma, es la integración del ser. Una cabeza es el Cristo íntimo gobernando. Subir de la tierra es elevar la energía sexual. Jezreel ya no es caída, sino siembra espiritual. Mensaje. Capítulo 2. Una decid a vuestros hermanos, Ammi, y vuestras hermanas, Ruama. 2 Pleitead con vuestra madre, pleitead, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Quite, pues, sus fornicaciones de su rostro, y sus adulterios de entre sus pechos. Develación. Ammi, mi pueblo, y Ruama, misericordia, muestran que el alma regenerada vuelve a ser aceptada por el ser cuando hay castidad y arrepentimiento. La madre es la naturaleza instintiva. Pleitear es luchar contra la lujuria. El rostro es la mente. Los pechos son el deseo. Quitarlos es purificar pensamientos y pasiones para que el alma vuelva a unirse con el ser. Mensaje.
3. Para que yo no la despoje desnuda, y la haga tornar como el día en que nació, y la ponga como un desierto, y la deje como tierra seca, y la mate de sed. 4. Ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de fornicaciones. Develación. Despojarla desnuda es quitarle a la psique fornicaria todas sus ilusiones y máscaras. El día en que nació es el estado primitivo de la conciencia, cuando aún no existían los yoes. Desierto y tierra seca representan la aridez espiritual causada por la pérdida de la energía creadora. Morir de sed es quedar sin el agua viva del espíritu por la lujuria. Los hijos son los agregados psicológicos. La ley no puede protegerlos porque nacieron del abuso del sexo. Deben ser desintegrados por el fuego del arrepentimiento y la castidad. Mensaje. 5. Porque su madre fornicó, la que los engendró fue avergonzada, porque dijo: iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. 6. Por tanto, he aquí yo, cerco tu camino con espinas, y la cercaré con seto, y no hallarás sus caminos. Develación. La madre es la mente y el deseo. Los amantes son los placeres sensoriales. Pan y agua son fuerzas vitales. Lana y lino son los cuerpos. Aceite es la energía sexual. Bebida es el placer. La psique cree que el goce le da vida, ignorando al ser. Las espinas son sufrimientos kármicos. El seto es la ley que bloquea el camino del vicio para forzar a la conciencia a despertar. Mensaje. 7. Y seguirá a sus amantes, y no los alcanzará. Los buscará, y no los hallará. Entonces dirá: iré, y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. 8. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, y el vino, y el aceite, y que les multipliqué la plata y el oro con que hicieron a Baal. Develación. El alma buscará el placer y hallará vacío. El primer marido es el ser íntimo. El sufrimiento la conduce al recuerdo de Dios. Trigo es el cuerpo, vino es la energía transmutada, aceite es el fuego sexual, plata y oro son las fuerzas lunares y solares. Baal es el ego, al cual se sacrifican las energías sagradas. Mensaje. 9. Por tanto yo tornaré, y tomaré mi trigo a su tiempo, y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. 10. Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Develación. La ley retira los cuerpos y las energías al alma caída. Desnudez es quedar sin protección espiritual cuando se pierde la castidad. La locura del deseo será revelada. El karma mostrará al alma la inutilidad del placer. Mensaje. 11. Y haré cesar todo su gozo, su fiesta, su nueva luna y su sábado, y todas sus festividades. 12. Y haré talar su vid y su higuera, de la que ha dicho: mi salario me son, que me han dado mis amantes. Y las reduciré a un matorral, y las comerán las bestias del campo. Develación. La nueva luna es la energía creadora. El sábado es el descanso del alma. Todo gozo ilusorio se pierde cuando se rompe la ley. Vid y higuera son los poderes espirituales. Bestias son los instintos. Cuando se prostituyen las energías, los poderes se degradan. Mensaje. 13. Y visitaré sobre ella los tiempos de los Baales, a los cuales incensaba, y se adornaba de sus zarcillos y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes olvidada de mí, dice el Señor. 14. Por tanto he aquí, yo la induciré, y la llevaré al desierto, y hablaré a su corazón. Develación. Los Baales son los yoes. Zarcillos y joyeles son vanidades. La ley kármica recuerda al alma su traición al ser. El desierto es la soledad interior, donde cesan los deseos. Allí el Cristo íntimo habla al corazón arrepentido. Mensaje. 15. Y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud, y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. 16. Y será que en aquel tiempo, dice el Señor, me llamarás marido mío, y nunca más me llamarás Baali. Develación. Viñas son los poderes regenerados. Acor, aflicción, se vuelve puerta de esperanza. El dolor transmutado en redención. Egipto es la esclavitud al deseo. Salir de él es liberación del alma. El alma regenerada reconoce al ser como único esposo. Baali, señor falso, es el ego. Cuando se elimina la fornicación, solo el Cristo íntimo gobierna. Mensaje. 17. Porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, y nunca más serán mentados por su nombre. 18. Y haré por ellos concierto en aquel tiempo con las bestias del campo, y con las aves del cielo, y con las serpientes de la tierra, y quebraré arco, y espada, y batalla de la tierra, y los haré dormir seguros. Develación. Los Baales son los múltiples yoes que dominan la mente. Quitarlos de la boca es purificar la palabra y el pensamiento. Cuando la conciencia se libera, ya no invoca ni alimenta a los agregados psicológicos.
Las bestias, aves y serpientes son los instintos, pensamientos y fuerzas sexuales. El concierto es su armonización bajo el ser. Quebrar arco y espada es anular la violencia del deseo y de la lujuria. Dormir seguros es paz interior. Mensaje 19. Y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, misericordia y miseraciones. 20. Y te desposaré conmigo en fe, y conocerás al Señor. Develación. El desposorio es la unión del alma con el Cristo íntimo. Los 4 atributos, justicia, juicio, misericordia y miseraciones, son los 4 pilares del templo interior, las 4 letras del nombre sagrado que restauran al alma. La fe es la certeza del ser. Conocer al Señor es la gnosis. Unión consciente con el Dios interior. Mensaje 21. Y será que en aquel tiempo responderé, dice el Señor, yo responderé a los cielos, y ellos responderán a la tierra. 22. Y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite, y ellos responderán a Jezreel. Develación. Los cielos son los mundos superiores del ser, la tierra es el cuerpo. La respuesta mutua es la circulación de la energía espiritual. Trigo, vino y aceite son cuerpo, energía y fuego. Jezreel es la simiente. Cuando hay transmutación, todo responde al centro creador. Mensaje 23. Y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de los Ruama, y diré a lo a mí, pueblo mío tú, y él dirá, Dios mío. Develación. La siembra es la regeneración del alma. Los Ruama recibe misericordia. Lo a mí vuelve a ser pueblo del ser. Es la redención total. Mensaje. Capítulo 3. 1. Y me dijo otra vez el Señor. Ve, ama a una mujer amada de su compañero, y adúltera, como el amor del Señor para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos, y aman frascos de vino. 2. La compré entonces para mí por 15 dineros de plata, y 1 homer y medio de cebada. Develación. La mujer adúltera es el alma infiel. Los dioses ajenos son los yoes. Los frascos de vino son los placeres embriagantes de la energía sexual. 15. Es el arcano del diablo. La lujuria, plata es la energía lunar. Homer y medio, un y un medio, indica trabajo incompleto. Cebada es alimento del alma. El alma se rescata del deseo. Mensaje 3. Y le dije, tú estarás para mí muchos días. No fornicarás, ni tomarás otro varón. También estaré yo para ti. 4. Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, y sin señor, y sin sacrificio, y sin estatua, y sin efod, y sin terafín. 5. Después volverán los hijos de Israel, y buscarán al Señor su Dios, y a David su rey, y temerán al Señor y a su bondad en el fin de los días. Develación. La castidad es condición para la unión con el ser. El alma queda sin guía ni símbolos cuando pierde al ser, es la noche espiritual. David es el Cristo íntimo. Fin de los días es el fin del ego. Entonces el alma retorna. Mensaje. Capítulo 4. Una oíd palabra del Señor, hijos de Israel, porque el Señor pleitea con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. 2. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecieron, y sangre se tocó con sangre. Develación. La tierra es la psique. La ausencia de verdad, misericordia y gnosis es la degeneración de la conciencia. Estos son los 5 pecados capitales del ego. Sangre con sangre indica karma acumulado por el mal uso de la energía vital. Mensaje 3. Por lo cual, se enlutará la tierra, y será talado todo morador de ella, con las bestias del campo, y las aves del cielo, y aun los peces del mar serán cogidos. 4. Ciertamente hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Develación. La tierra es la psique. Enlutarse es entrar en oscuridad espiritual. Moradores, bestias, aves y peces son pensamientos, instintos, emociones y energías vitales. Cuando reina la fornicación, todos los niveles del ser interior son devastados. El sacerdote es el Cristo íntimo. Resistirlo es rechazar la voz de la conciencia. Nadie puede corregir a quien no quiere oír al ser. Mensaje. 5. Caerás por tanto en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre talaré. 6. Mi pueblo fue talado, porque le faltó sabiduría. Porque tú desechaste la sabiduría, yo te echaré del sacerdocio. Y pues que olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Develación. Día es conciencia despierta, noche es inconsciencia. Caen ambos cuando el ego domina. La madre es la mente instintiva que debe ser cortada. La sabiduría es la gnosis. El sacerdocio es el poder de servir al ser. Hijos son los cuerpos y virtudes. Al olvidar la ley sexual divina, se pierden. Mensaje. 7. Conforme a su grandeza así pecaron contra mí. Yo pues, también cambiaré su honra en afrenta.
8 comen del pecado de mi pueblo, y en su maldad levantan su alma. Develación. Cuanto más desarrolladas son las facultades, mayor es el karma cuando se usan para el ego. Los yoes se alimentan de los errores y pasiones de la psique. Mensaje. 9 Tal será el pueblo como el sacerdote, y visitaré sobre él sus caminos, y le pagaré conforme a sus obras. 10 Y comerán, mas no se hartarán. Fornicarán, mas no se aumentarán, porque dejaron de atender al Señor. Develación. La conciencia recibe exactamente el fruto de sus actos. Ley del karma. El placer nunca satisface. La fornicación no da crecimiento espiritual. Mensaje. 11 Fornicación, vino y mosto quitan el corazón. 12 Mi pueblo a su madero pregunta, y su palo le responde, porque espíritu de fornicaciones lo engañó, y fornicaron debajo de sus dioses. Develación. La lujuria y la embriaguez roban la sensibilidad del alma. Madero y palo son símbolos del sexo usado mecánicamente. Los dioses son los yoes. Mensaje. 13 Sobre las cabezas de los montes sacrificaron, e incensaron sobre los collados, debajo de las encinas, álamos y olmos que tuviesen buena sombra. Por tanto, vuestras hijas fornicarán, y adulterarán vuestras nueras. 14 No visitaré sobre vuestras hijas cuando fornicaren, ni sobre vuestras nueras cuando adulteraren, porque ellos ofrecen con las rameras, y con las malas mujeres sacrifican. Por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá. Develación. Montes y collados son centros energéticos. Árboles son fuerzas vitales. Al idolatrarlas, la energía se prostituye. La ley permite que el alma experimente su caída para que aprenda. Mensaje. 15 Si fornicares tú, Israel, a lo menos no peque Judá, y no entréis en Gilgal, ni subáis a Bet-Aven, ni juréis. Vive el Señor. 16 Porque como becerra cerrera se apartó Israel, ¿los apacentará ahora el Señor como a carneros en anchura? Develación. Judá es el corazón fiel. Gilgal y Bet-Aven son centros de energía pervertidos. No se debe profanar el nombre del ser. La becerra es el deseo rebelde. El ser no puede guiar a quien no se somete. Mensaje. 17 Efraín es dado a ídolos. Déjalo. 18 Su bebida se corrompió. Fornicaron pertinazmente. Sus príncipes amaron los dones, vergonzosamente. Develación. Efraín es la mente entregada al ego. La ley la deja a su karma. La bebida es la energía vital. Príncipes son los yoes dominantes que aman el placer y la corrupción. Mensaje. 19 La ató el viento en sus alas, y de sus sacrificios serán avergonzados. Develación. El viento es, según Samael Aun-Weor, el soplo de las fuerzas kármicas y de los egos en movimiento dentro del psiquismo. Ser atados por el viento en sus alas significa que la conciencia ha quedado prisionera de las corrientes del deseo, del pensamiento mecánico y de la fornicación. Las alas son las facultades espirituales que deberían elevar al alma, pero aquí son arrastradas por el viento del yo pluralizado. Los sacrificios son las prácticas religiosas externas sin castidad ni muerte del ego. Por eso producen vergüenza, porque no nacen del ser, sino del orgullo y del fanatismo. Mensaje. Capítulo 5. Unos sacerdotes, oíd esto, y estad atentos, casa de Israel, y casa del rey, escuchad, porque para vosotros es el juicio, pues habéis sido lazo en Mizpa, y red extendida sobre Tabor. 2 Y matando sacrificios han bajado hasta lo profundo. Por tanto, yo seré la corrección de todos ellos. Develación. Los sacerdotes, la casa de Israel y la casa del rey representan los tres centros del ser humano. Mente, emoción y voluntad. Israel es el alma que lucha con Dios. El rey es el íntimo. El juicio es la acción de la ley del karma. Mizpa, vigía, y Tabor, montaña, simbolizan la mente vigilante y la elevación espiritual. Pero al volverse lazo y red, indican que esas facultades, corrompidas por el ego, atraparon a la conciencia en la ilusión. Matar sacrificios es practicar religiones sin transmutación sexual ni muerte psicológica. Lo profundo es el abismo del subconsciente y del ego. Al caer allí, la divinidad interior actúa como corrección, que es el sufrimiento kármico destinado a despertar a la conciencia. Mensaje. 3 Yo conozco a Efraín, e Israel no me es desconocido. Porque ahora, oh Efraín, has fornicado, y se ha contaminado Israel. 4 No pondrán sus pensamientos en volverse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos, y no conocen al Señor. Develación. Efraín es la mente, e Israel el alma. La fornicación, según Samael, es la pérdida del enseminis. Cuando la mente fornica, contamina todo el sistema psíquico y rompe la conexión con el ser. El espíritu de fornicación es la energía sexual desviada que domina la mente y el corazón. Por eso los pensamientos no pueden dirigirse al íntimo. El Señor, el ser, queda desconocido. Mensaje.
5. Y la soberbia de Israel le desmentirá en su cara, e Israel y Efraín tropezarán en su pecado. Tropezará también Judá con ellos. 6. Con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando al Señor, y no le hallarán. Se apartó de ellos. Develación. La soberbia es uno de los yoes capitales. Israel, alma, Efraín, mente, y Judá, voluntad, caen juntos cuando el ego gobierna. El tropiezo es la caída psicológica y espiritual. Ovejas y vacas son los valores externos. Rituales, dogmas, ofrendas. Sin castidad ni muerte del ego, el Señor, el ser, se retira. Mensaje. 7. Contra el Señor se rebelaron, porque engendraron hijos extraños. Ahora los devorará un mes con sus heredades. 8. Tocad bocina en Gabá, trompeta en Ramá, sonad tambor en Betaben, tras ti, oh Benjamín. Develación. Hijos extraños son los agregados psicológicos nacidos de la fornicación. El mes es un ciclo kármico, luna, que devora las heredades, es decir, las energías espirituales. Las trompetas son llamadas de alerta de la conciencia. Gabá, Ramá y Betaben representan distintos estados de la mente. Benjamín es la energía sexual. El aviso es para que despierte y se encamine al ser. Mensaje. 9. Efraín será asolado el día del castigo. En las tribus de Israel hice conocer mi verdad. 10. Los príncipes de Judá fueron como los que traspasan mojones. Derramaré sobre ellos como agua mi ira. Develación. La mente, Efraín, es devastada por el karma para que despierte. Las 12 tribus, 12 igual totalidad, ley cósmica, simbolizan todas las partes del ser a las que se les ha revelado la verdad gnóstica. Los príncipes son las voluntades internas. Traspasar mojones es violar la ley divina. El agua de la ira es el karma líquido que purifica mediante dolor. Mensaje. 11. Efraín es vejado, quebrantado en juicio, porque quiso andar en pos de mandamientos. 12. Yo, pues, seré como polilla a Efraín, y como carcoma a la casa de Judá. Develación. La mente sufre porque sigue mandamientos externos y no la ley interna del ser. Por eso es quebrantada por el juicio kármico. La polilla y la carcoma simbolizan el desgaste interno del ego. El ser desintegra lentamente la mente y la voluntad corruptas mediante pruebas y sufrimientos. Mensaje. 13. Y verá Efraín su enfermedad, y Judá su llaga. Irá entonces Efraín al Asur, y enviará al rey de Jareb. Mas él no os podrá sanar, ni os curará la llaga. 14. Porque yo seré como león a Efraín, y como cachorro de león a la casa de Judá. Yo arrebataré, y andaré, tomaré, y no habrá quien escape. 15. Andaré, y tornaré a mi lugar, hasta que conozcan su pecado, y busquen mi rostro. En su angustia madrugarán a mí. Develación. Asur y Jareb representan poderes externos, intelectuales o materialistas. La mente busca curación fuera, pero solo el ser puede sanar el alma. El león es la justicia divina. El ser destruye el ego con fuerza irresistible. Nadie puede escapar al karma. El ser se retira hasta que el alma reconozca su pecado, la fornicación y el ego. La angustia kármica hace que el alma busque de nuevo al íntimo, iniciando el retorno al camino de la redención gnóstica. Mensaje. Capítulo 6. Una venid y volvámonos al Señor, que Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. 2. Nos dará vida después de 2 días. Al tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Develación. Volverse al Señor es regresar al íntimo mediante la transmutación y el arrepentimiento. El ser arrebata las energías al ego por medio del dolor kármico, pero al mismo tiempo cura porque toda prueba es medicina del alma. Herir y vendar es la acción de la ley. Castiga al yo y sana a la esencia. Los 2 días representan las 2 polaridades. Masculino y femenino, Ida y Pingala, o la lucha entre el ego y el ser. El tercer día es el Espíritu Santo, el sexo transmutado. La resurrección es el despertar de la conciencia mediante la alquimia. El número 3 es la Trinidad Divina. Padre, Hijo y Espíritu Santo actuando en el iniciado. Mensaje. 3. Y conoceremos, y proseguiremos en conocer al Señor, como el alba está aparejada a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. 4. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La misericordia vuestra es como la nube de la mañana, y como el rocío que de madrugada viene. Develación. El alba es el despertar de la conciencia. La lluvia temprana y tardía son las 2 corrientes de la energía sexual sublimada que fecundan el alma. Así el conocimiento del ser crece como una siembra interior. La mente, Efraín, y la voluntad, Judá, prometen cambio, pero su arrepentimiento es pasajero. La nube y el rocío son emociones superficiales que se disipan sin verdadera transformación. Mensaje. 5. Por esta causa los corté con los profetas, con las palabras de mi boca los maté, para que tu justicia sea como luz que sale.
6. Porque misericordia quise, y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Develación. Los profetas son las leyes internas del ser. Cortar y matar es destruir el ego con la palabra del verbo. La luz es la conciencia liberada. Samael enseña que Dios quiere muerte del ego y castidad, no rituales externos. El conocimiento de Dios es la gnosis. Experiencia directa del ser. Mensaje. 7 más ellos traspasaron el pacto como de hombre. Allí se rebelaron contra mí. 8 Galaad, ciudad de obradores de iniquidad, ensuciada de sangre. Develación. El pacto es la alquimia sexual. Al fornicar, el hombre lo rompe y se rebela contra su propio espíritu. Galaad es el centro emocional. La sangre es la energía vital desperdiciada por la pasión. Mensaje. 9 Y como ladrones que esperan a algún varón, concilio de sacerdotes que de común acuerdo mata en el camino, porque ponen en efecto la abominación. 10 En la casa de Israel vi suciedad. Allí fornicó Efraín, se contaminó Israel. 11 También, Judá, puso en ti una planta, habiendo yo vuelto la cautividad de mi pueblo. Develación. Los sacerdotes son los yoes religiosos y mentales que justifican la fornicación, robando la energía del caminante espiritual. La casa de Israel es el cuerpo y el alma. La mente fornicaria contamina todo el templo interior. Judá, voluntad, recibe una planta, es decir, una semilla de regeneración cuando la energía es liberada del ego. Mensaje. Capítulo 7. Aún estando yo curando a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria, porque obraron engaño. Y viene el ladrón, y el salteador despoja de fuera. 2 Y no dicen en su corazón que tengo en la memoria toda su maldad. Ahora los rodearán sus obras. Delante de mi presencia están. Develación. Cuando el ser intenta sanar al alma, salen a la luz los yoes ocultos. Samaria es la mente inferior. El ladrón es el ego que roba la energía. El karma no se olvida. Toda acción queda registrada en la conciencia divina. Mensaje. 3 Con su maldad alegran al rey, y a los príncipes con sus mentiras. 4 Todos ellos adúlteros. Son como horno encendido por el hornero, el cual cesará de despertar después que esté hecha la masa, hasta que esté leudada. Develación. El rey y los príncipes son los centros psíquicos dominados por el ego y alimentados por la mentira. El horno es el sexo encendido por la lujuria. La masa leudada es el ego que se infla con la energía sexual desperdiciada. Mensaje. 5 El día de nuestro rey los príncipes lo hicieron enfermar con odre de vino. Extendió su mano con los escarnecedores. 6 Porque aplicaron su corazón, semejante a un horno, en sus asechanzas. Toda la noche duerme su hornero. A la mañana está su horno encendido como llama de fuego. Develación. El vino es la energía sexual fermentada por la pasión. Así debilitan al íntimo. El deseo se acumula y al despertar explota como fuego sexual descontrolado. Mensaje. 7 Todos ellos arden como un horno y devoraron a sus jueces. Cayeron todos sus reyes. No hay entre ellos quien clame a mí. 8 Efraín se envolvió con los pueblos. Efraín fue torta no vuelta. Develación. La lujuria destruye la conciencia, jueces, y los principios espirituales, reyes. No queda quien ore al ser. La mente se mezcla con el mundo. Torta no vuelta es energía sexual mal trabajada. Quemada por un lado, cruda por el otro. Es decir, sin alquimia ni equilibrio espiritual. Mensaje. 9 Comieron extraños su sustancia, y él no lo supo, y aun vejez se ha esparcido por él, y él no lo entendió. 10 Y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara, y no se tornaron al Señor su Dios, ni lo buscaron con todo esto. Develación. Los extraños son los yoes que devoran la sustancia, es decir, la energía vital y sexual. La vejez es el desgaste espiritual producido por la fornicación y el ego. La conciencia, dormida, no lo comprende. La soberbia es el yo que impide el arrepentimiento. Aunque el karma los golpea, no retornan al íntimo. Mensaje. 11 Y fue Efraín como paloma engañada, sin entendimiento. Llamarán a Egipto, acudirán al asirio. 12 Cuando fueren, extenderé sobre ellos mi red. Los haré caer como aves del cielo. Los castigaré conforme a lo que se ha oído en sus congregaciones. Develación. La paloma es la mente ingenua. Egipto es la magia negra y el materialismo. Asur es el intelecto frío. Buscan fuera lo que solo el ser puede dar. La red es la ley del karma. Nadie escapa a la justicia divina, ni siquiera los que se reúnen en templos externos. Mensaje. 13 Ay de ellos. Porque se apartaron de mí. Destrucción sobre ellos, porque contra mí se rebelaron. Yo los redimí, y ellos hablaron contra mí mentiras. 14 Y no clamaron a mí con su corazón cuando aullaron sobre sus camas. Para el trigo y el mosto se congregaron.
Se rebelaron contra mí. Develación. El ser libera con la gnosis, pero el ego miente y se revela, atrayendo destrucción interior. Aullar en las camas es la lujuria. Trigo y mosto son placeres y energía sexual desperdiciada. No buscan al ser, sino el placer. Mensaje. 15. Y yo los ceñí, esforcé sus brazos, y contra mí pensaron mal. 16. Se tornaron, mas no al Altísimo. Fueron como arco engañoso. Cayeron sus príncipes a cuchillo por la soberbia de su lengua. Este será su escarnio en la tierra de Egipto. Develación. El ser les dio fuerza y oportunidades espirituales, pero el ego las usó contra él. El arco engañoso es la voluntad falsa. Egipto es el mundo material. Allí el orgullo es castigado con humillación. Mensaje. Capítulo 8. 1. Pon a tu boca trompeta. Vendrá como águila contra la casa del Señor, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. 2. Amperios mí clamará Israel. Dios mío, te hemos conocido. Develación. La trompeta es el llamado de la conciencia. El águila es la justicia del ser que desciende sobre el templo interior por haber roto el pacto de la alquimia sexual. El alma finge conocer al ser, pero es solo fe intelectual, no experiencia gnóstica. Mensaje. 3. Israel desamparó el bien. El enemigo lo perseguirá. 4. Ellos reinaron, mas no por mí. Hicieron señorío, mas yo no lo supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser talados. Develación. El bien es la castidad y la muerte del ego. Al abandonarlos, el enemigo, el yo, domina. La plata, mente, y el oro, energía sexual, se convierten en ídolos cuando se usan para el ego, causando destrucción. Mensaje. 5. Tu becerro, oh Samaria, te hizo alejar. Se encendió mi enojo contra ellos, hasta que no pudieron ser absueltos. 6. Porque de Israel es, y artífice lo hizo, que no es Dios, porque en pedazos será deshecho el becerro de Samaria. Develación. El becerro es el sexo idolatrado. Samaria es la mente carnal. Por la lujuria se apartan del ser. La idolatría sexual es creación del ego y será destruida por la ley. Mensaje. 7. Porque sembraron viento, y torbellino segarán. No tendrán mies, ni el fruto hará harina. Si la hiciere, extraños la tragarán. 8. Será tragado Israel. Presto serán tenidos entre los gentiles como vaso en que no hay contentamiento. Develación. El viento es la lujuria. El torbellino es el karma. La energía no produce fruto espiritual y es robada por los yoes. El alma cae en estados profanos y pierde su valor espiritual. Mensaje. 9. Porque ellos subieron a Asur, asno montés para sí solo. Efraín con salario alquiló amantes. 10. Aunque se alquilen a los gentiles, ahora los juntaré, y serán un poco afligidos por la carga del rey y de los príncipes. Develación. Asur es el intelecto sin espíritu. Alquilar amantes es usar la energía sexual para el deseo. La ley los reúne en el dolor para pagar karma. Mensaje. 11. Porque multiplicó Efraín altares para pecar, tuvo altares para pecar. 12. Le escribí las grandezas de mi ley, y fueron tenidas por cosas ajenas. Develación. La mente crea muchas justificaciones para la lujuria. Las leyes gnósticas fueron dadas al alma, pero el ego las rechaza como algo extraño. Mensaje. 13. Los sacrificios de mis dones sacrificaron carne, y comieron. No los quiso el Señor. Ahora se acordará de su iniquidad, y visitará su pecado. Ellos se tornarán a Egipto. 14. Olvidó, pues, Israel a su hacedor, y edificó templos, y Judá multiplicó ciudades fuertes. Mas yo meteré fuego en sus ciudades, el cual devorará sus palacios. Develación. Los sacrificios de carne son ritos sin castidad ni muerte del ego. Comer la carne es vivir para el deseo. El Señor, el ser, no acepta obras hechas desde la fornicación. Egipto es el retorno a la esclavitud del mundo y de la mente carnal. Construir templos y ciudades fuertes es crear religiones y estructuras externas sin transformación interior. El fuego es la ley divina que quema el orgullo espiritual y destruye el ego organizado. Mensaje. Capítulo 9. 1. No te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos, pues has fornicado, apartándote de tu Dios. Amaste salario de ramera por todas las eras de trigo. 2. La era y el lagar no los mantendrán, y el mosto les mentirá. Develación. La alegría mundana nace de la fornicación. El salario de ramera es el placer sexual obtenido a cambio de la energía del alma. Las eras de trigo son los centros donde debía cosecharse virtud, pero se vendieron al deseo. La energía sexual, mosto, ya no nutre porque ha sido desperdiciada. La cosecha espiritual fracasa. Mensaje. 3. No quedarán en la tierra del Señor, sino que volverá Efraín a Egipto y a Asiria, donde comerán vianda inmunda.
4 No derramarán vino al Señor, ni él tomará contentamiento en sus sacrificios. Como pan de enlutados le serán a ellos. Todos los que coman de él serán inmundos. Porque su pan por su alma no entrará en la casa del Señor. Develación. La tierra del Señor es el estado de conciencia despierta. Egipto es la esclavitud pasional y Asiria el intelecto frío. La vianda inmunda es el alimento psicológico del ego. El vino es la energía sexual transmutada. Al no sublimarla, los sacrificios son impuros. El pan de enlutados es el alimento kármico del sufrimiento que no entra al templo interior. Mensaje. 5. ¿Qué haréis en el día de la solemnidad y en el día de la fiesta del Señor? 6. Porque, he aquí se fueron ellos a causa de la destrucción. Egipto los recogerá, Memphis los enterrará. Espino poseerá por heredad lo deseable de su plata, ortiga crecerá en sus moradas. Develación. Sin pureza sexual ni muerte del ego, no hay participación en los misterios del ser. Memphis es la mente sepulcral. Espinos y ortigas son pensamientos dolorosos que ocupan la plata, la mente, cuando se pierde la energía espiritual. Mensaje. 7 Vinieron los días de la visitación, vinieron los días de la paga. Lo conocerá Israel. Loco es el profeta, loco es el varón de espíritu, a causa de la multitud de tu maldad y gran odio. 8 El atalaya de Efraín para con mi Dios es a saber el profeta, es lazo de cazador en todos sus caminos, odio en la casa de su Dios. Develación. Los días de la paga son el karma. El ego llama loco al verdadero iniciado porque odia la verdad que lo denuncia. El profeta es la conciencia vigilante. Pero el ego lo convierte en lazo, usando la doctrina para atrapar y no para liberar. Mensaje. 9 Llegaron a lo profundo, se corrompieron, como en los días de Gabá. Ahora se acordará de su iniquidad, visitará su pecado. 10 Como uvas en el desierto hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio vi a vuestros padres. Ellos entraron a Baal Peor, y se apartaron para vergüenza, y se hicieron abominables como aquello que amaron. Develación. Lo profundo es el abismo del subconsciente. Gabá simboliza antiguas caídas sexuales. El karma vuelve. El alma fue hallada pura al principio. Baal Peor es la idolatría sexual. Al amar el deseo, el ser humano se vuelve semejante al ego que adora, perdiendo su santidad interior. Mensaje. 11 Efraín, como ave volará su gloria desde el nacimiento, aun desde el vientre y desde la concepción. 12 Y si llegaren a grandes sus hijos, yo los quitaré de entre los hombres, porque, hay de ellos también, cuando de ellos me apartaré. Develación. Efraín representa en la gnosis la mente fornicaria, la psique dispersa que ha traicionado al ser. El ave es el símbolo del alma que debería elevarse hacia los mundos superiores, pero aquí se indica que su gloria, es decir, su energía espiritual, su potencia anímica, se fuga y se escapa. Que esto ocurra desde el nacimiento, desde el vientre y desde la concepción indica que la pérdida de la energía creadora se inicia desde el momento mismo en que el alma entra en la generación carnal, cuando la fuerza sexual, el poder del Espíritu Santo, es desviada hacia el deseo y no hacia la transmutación. Es la caída de la energía seminal, base de toda gloria espiritual. Los hijos de Efraín son los agregados psíquicos, los yoes, las entidades creadas por la mente y el deseo a partir de la energía mal utilizada. Cuando estos yoes crecen, es decir, cuando se fortalecen por la repetición de los defectos, el ser, el íntimo, los quita de entre los hombres, lo cual significa que los separa del trabajo espiritual, arrojando al alma a la mecanicidad y al sufrimiento. El ay de ellos. Es la advertencia kármica. Cuando el ser se aparta, la conciencia queda entregada al ego y al dolor. Mensaje. 13 Efraín, según veo, es semejante a Tiro, asentada en lugar delicioso. Mas Efraín sacará sus hijos al matador. 14 Dales, oh Señor, lo que les has de dar. Dales matriz que aborte, y enjutos pechos. Develación. Tiro simboliza la mente intelectual y sensorial instalada en los placeres, en el lujo psicológico de Lío. Efraín vive en ese lugar delicioso, es decir, en la comodidad del deseo y del orgullo espiritual. Sin embargo, los hijos que engendra, los yoes, son entregados al matador, que en la gnosis es la ley, el karma, que destruye aquello que ha nacido de la fornicación y del error. Todo ego creado está destinado a la disolución dolorosa. La matriz es el órgano creador del alma. La fuerza sexual y la imaginación. Pedir una matriz que aborte significa que ya no se sigan creando más yoes, más entidades psicológicas. Los enjutos pechos simbolizan la falta de alimento para el ego. Que ya no se le dé energía psíquica mediante la identificación, la lujuria o la ira. Es una súplica esotérica para cortar la generación de Lío. Mensaje. 15 Toda la maldad de ellos fue en Gilgal. Allí, pues, les tomé aversión. Por la malicia de sus obras los echaré de mi casa. Nunca más los amaré. Todos sus príncipes son desleales.
16 Efraín fue herido, su cepa se secó, no hará más fruto. Aunque engendren, yo mataré lo deseable de su vientre. 17 Mi Dios los desechará, porque ellos no le oyeron, y andarán errantes entre los gentiles. Develación. Gilgal es el símbolo del ciclo, de la rueda de nacimientos y muertes. Allí se manifiesta la maldad, porque el alma atrapada en la rueda repite sus defectos. Ser echados de la casa es ser expulsados de los mundos internos del ser. Los príncipes son los yoes dirigentes de la psique. Orgullo, lujuria, codicia. Su deslealtad es traicionar al íntimo. La cepa es la raíz sexual. Cuando está seca, significa que la energía creadora ha sido agotada por la fornicación. No hay fruto, es decir, no hay nacimiento del ser, del hombre solar. Lo deseable del vientre son las posibilidades espirituales que el alma tenía, pero que la ley destruye cuando son desperdiciadas. No oír al ser es no obedecer la voz de la conciencia. Ser desechados es perder el camino iniciático. Andar entre los gentiles significa vivir identificado con la humanidad mecánica, sin trabajo interior, en la dispersión de la mente y del deseo. Mensaje. Capítulo 10. Un Israel parra vacía, ha de hacer fruto para sí. Conforme a la multiplicación de su fruto multiplicó altares, conforme a la bondad de su tierra mejoraron sus estatuas. 2 Se apartó su corazón. Ahora serán convencidos. Él quebrantará sus altares, asolará sus estatuas. Develación. Israel es el alma. La parra vacía es la conciencia, sin ser. En vez de producir fruto interior, virtudes, cuerpos solares, multiplica altares y estatuas, es decir, ídolos psicológicos, yoes, creencias falsas. La energía que debía ir al ser es usada para alimentar el ego. El corazón es el centro emocional superior. Al apartarse, entra el juicio de la ley, que destruye los altares y estatuas, es decir, los yoes y sus sistemas de autoengaño. Mensaje. 3 Porque dirán ahora. No tenemos rey, porque no temimos al Señor. ¿Y el rey qué nos hará? 4 Han hablado palabras, jurando en vano al hacer alianza. Por tanto, el juicio florecerá como ajenjo en los surcos del campo. Develación. El rey es el íntimo, el ser. Al no temer, no respetar, al ser, el alma queda sin dirección espiritual. Entonces el ego gobierna, pero no puede salvar. Las alianzas son promesas espirituales hechas por la personalidad que no son cumplidas. El ajenjo es amargura kármica que brota en los surcos del campo, es decir, en la vida y en la psique. Mensaje. 5 Por las becerras de Bet-Aven serán atemorizados los moradores de Samaria, porque su pueblo lamentará a causa del becerro, y sus sacerdotes que en él se regocijaban por su gloria, la cual será disipada. 6 Y aún será él llevado a Siria en presente al rey de Jareb. Efraín será avergonzado, e Israel será confuso de su consejo. Develación. El becerro es el sexo mal usado, la idolatría de la energía creadora. Bet-Aven es la casa del engaño. La mente que justifica la fornicación. Samaria, la mente, teme porque pierde su falsa gloria. Asiria es el mundo de la mente materialista. El rey de Jareb es la ley severa. La conciencia es llevada al sufrimiento y a la vergüenza por su mal uso del sexo y de la mente. Mensaje. 7 De Samaria fue cortado su rey como la espuma sobre la superficie de las aguas. 8 Y los altares de Aven serán destruidos, el pecado de Israel. Crecerá sobre sus altares espino y cardo. Y dirán a los montes, cubridnos, y a los collados, caed sobre nosotros. Develación. El rey falso, el ego, es destruido. La espuma es lo ilusorio de la personalidad que se desvanece. Aven es la iniquidad psicológica. Cuando los yoes son destruidos, quedan espinos y cardos, es decir, el sufrimiento purificador. Pedir a los montes que los cubran es desear la aniquilación del yo ante la presión de la ley y del karma. Mensaje. 9 Desde los días de Gabá has pecado, oh Israel. Allí estuvieron. No los tomó la batalla en Gabá contra los inicuos. 10 Y los castigaré como deseo, y pueblos se juntarán sobre ellos cuando sean atados en sus dos surcos. Develación. Gabá representa un estado interno de degeneración psíquica antigua. Desde los días de Gabá indica que el pecado, la fornicación y la rebelión contra el ser viene de vidas pasadas y de antiguas caídas del alma. La batalla que no los tomó es la lucha interior contra los yoes. Israel, la conciencia, no combatió a los inicuos, es decir, no eliminó sus defectos, y por eso quedó atrapado en ellos. El castigo es la acción de la ley. Los pueblos son las múltiples fuerzas kármicas que concurren cuando el alma es atada en sus dos surcos. Los dos surcos son los dos canales de la energía vital, Ida y Pingala, masculino y femenino. Al ser mal utilizados por la fornicación, el alma queda atada a la rueda del dolor y del karma. Mensaje. 11 Efraín es becerra domada, amadora del trillar, mas yo pasaré sobre su lozana cerviz. Yo haré llevar yugo a Efraín. Arará Judá, quebrará sus terrones Jacob.
12 Sembrad para vosotros a justicia, segad para vosotros a misericordia, harad para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar al Señor hasta que venga y os enseñe justicia. Develación. La becerra es la energía sexual que Efraín usa para trillar, es decir, para obtener placer y beneficio personal. La cerviz lozana es el orgullo espiritual. El yugo es la disciplina iniciática impuesta por la ley. Judá y Jacob, dos aspectos del alma, deben arar y quebrar los terrones, es decir, trabajar sobre la tierra psicológica para destruir los yoes y preparar el terreno para el ser. Sembrar es actuar, segar es recibir. La justicia y la misericordia son fuerzas de la ley equilibradas. El barbecho es la mente que debe ser removida y purificada. Buscar al Señor es trabajar en la muerte del ego y la transmutación hasta que el ser instruya interiormente. Mensaje. 13 Habéis arado impiedad, segasteis iniquidad. Comeréis fruto de mentira, porque confiaste en tu camino y en la multitud de tus fuertes. 14 Por tanto, en tus pueblos se levantará alboroto, y todas tus fortalezas serán destruidas, como destruyó Salmán a Bet Arbel el día de la batalla. La madre fue arrojada sobre los hijos. 15 Así hará a vosotros Betel por la maldad de vuestra maldad. En la mañana será del todo cortado el rey de Israel. Develación. Parar impiedad es vivir identificados con el ego. Segar iniquidad es recibir sufrimiento. El fruto de mentira es la desilusión espiritual. Los fuertes son los yoes dominantes que el alma cree poderosos. El alboroto es el caos psicológico. Salmán y Bet Arbel simbolizan la destrucción kármica del ego. La madre arrojada sobre los hijos indica la ruptura de la matriz psicológica que genera los yoes. Betel, casa de Dios, se vuelve lugar de juicio por el pecado. El rey, el ego, es destruido al amanecer de la conciencia. Mensaje. Capítulo 11. 1 Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. 2 Como los llamaban, así ellos se iban de su presencia. A los baales sacrificaban, y a las esculturas ofrecían sahumerios. Develación. Egipto es el mundo material y la esclavitud del ego. El hijo es la esencia, llamada por el ser al camino iniciático. Los baales son los demonios del deseo. Rechazar el llamado del ser es adorar al ego. Mensaje. 3 Yo con todo eso guiaba en pies al mismo Efraín, tomándolos de sus brazos, y no conocieron que yo los cuidaba. 4 Con cuerdas humanas los traje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre sus mejillas, y allegué hacia él la comida. Develación. El ser guía al alma en secreto, pero el ego no lo reconoce. Son los vínculos kármicos y la compasión del ser que conducen al alma al trabajo interior. Mensaje. 5 No tornará a tierra de Egipto, antes el mismo Asur será su rey, porque no se quisieron convertir. 6 Y caerá espada sobre sus ciudades, y consumirá sus aldeas. Las consumirá a causa de sus consejos. Develación. Asur es la mente materialista que gobierna cuando el alma no se convierte. La espada es la ley que destruye las estructuras del ego y sus razonamientos. Mensaje. 7 Entretanto, está mi pueblo adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman a lo alto, ninguno absolutamente quiere ensalzarme. 8 ¿Cómo tengo de dejarte, oh Efraín? ¿He de entregarte yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma, ni ponerte como a Zeboim? Mi corazón se revuelve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Develación. El pueblo es la psique humana. Estar adherido a la rebelión es vivir identificado con el ego y la fornicación. Llamar a lo alto es rezar, pedir, hablar de Dios, pero no ensalzarlo significa no elevar la energía creadora ni la conciencia mediante la muerte del yo y la transmutación. Es devoción sin obra interior. Adma y Zeboim, destruidas como Sodoma, simbolizan estados del alma totalmente perdidos por la fornicación. El ser, expresado como compasión, lucha internamente para no abandonar a la conciencia, aun cuando ésta cae. Es la misericordia del íntimo frente al karma. Mensaje. 9 No ejecutaré el furor de mi ira, no volveré para destruir a Efraín. Porque Dios soy, y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. 10 En pos del Señor caminarán. Él bramará como león. Cual león rugirá el desierto, y los hijos vendrán temblando del occidente. Develación. La ira es la justicia de la ley, pero el ser es también misericordia. El santo en medio de ti es el íntimo presente en la conciencia. No entraré en la ciudad indica que el ser no habita en la ciudad psicológica del ego y de la mente sensual. El león es el Cristo íntimo, el fuego solar que llama al alma. Su rugido es la voz de la conciencia que despierta a los hijos, las esencias, que vienen temblando, es decir, arrepentidos. Mensaje. 11 Como ave se moverán velozmente de Egipto y de la tierra de Asiria como paloma, y los pondré en sus casas, dice el Señor. 12 Me cercó Efraín con mentira, y la casa de Israel con engaño. Mas Judá aún domina con Dios, y es fiel con los santos.
Develación. Egipto es la esclavitud de la materia. Asiria es la mente materialista. El alma escapa de ambos cuando aprende a elevarse como ave y a purificarse como paloma, símbolos del Espíritu Santo y la transmutación. Efraín es la mente engañosa. Judá es el principio de la voluntad consciente, que aún puede ser fiel al ser y a los santos, es decir, a las partes puras del alma. Mensaje. Capítulo 12. 1. Efraín es apacentado del viento y sigue al solano. Mentira y destrucción aumentan continuamente, porque hicieron alianza con los asirios, y el aceite se lleva a Egipto. 2. Pleito tiene el Señor con Judá para visitar a Jacob conforme a sus caminos. Le pagará conforme a sus obras. Develación. El viento y el solano son las fantasías y pasiones. La alianza con Asiria es depender de la mente. Llevar aceite a Egipto es desperdiciar la energía sexual en el mundo material. La ley juzga a la voluntad y a la conciencia según sus obras kármicas. Mensaje. 3. En el vientre tomó por el calcañar a su hermano y con su fortaleza venció al ángel. 4. Venció al ángel y prevaleció. Lloró y le rogó. En Betel le halló y allí habló con nosotros. Develación. El vientre es el sexo. Jacob tomar el calcañar es dominar la energía creadora. Vencer al ángel es triunfar en la lucha contra el ego mediante esa energía. El llanto es el arrepentimiento. Betel es el templo interno donde el ser instruye al alma. Mensaje. 5. Mas el Señor es Dios de los ejércitos. El Señor es su memorial. 6. Tú, pues, conviértete a tu Dios. Guarda misericordia y juicio, y en tu Dios espera siempre. Develación. Los ejércitos son las fuerzas cósmicas y psicológicas al servicio del ser. Convertirse es morir al ego, practicar misericordia y justicia y vivir en recuerdo del ser. Mensaje. 7. Es mercader que tiene en su mano peso falso, amador de opresión. 8. Y dijo Efraín: ciertamente yo he enriquecido, he hallado riquezas para mí. Nadie hallará en mí iniquidad, ni pecado en todos mis trabajos. Develación. El mercader es la mente que engaña, que se justifica y oprime la conciencia. Efraín se gloría de sus logros materiales y psicológicos, creyéndose justo, pero ignora su iniquidad interna. Mensaje. 9. Pero yo soy el Señor tu Dios desde la tierra de Egipto. Aún te haré morar en tiendas, como en los días de la fiesta. 10. Y hablé a los profetas, y yo aumenté la profecía, y por mano de los profetas puse semejanzas. Develación. Egipto es, según la gnosis de Samael Aun Weor, el mundo psicológico del yo pluralizado, la esclavitud de la conciencia dentro de los deseos, temores y pasiones. El Señor que habla es el íntimo, el ser real del hombre, que recuerda al alma que desde ese estado de esclavitud interior él ha estado presente. Morar en tiendas alude al cuerpo físico y a los vehículos transitorios del alma, que son moradas temporales del espíritu. Los días de la fiesta representan los estados de conciencia despierta, cuando el alma celebra su comunión con el ser a través de la castidad, la meditación y la alquimia interior. El ser promete volver a llevar a la conciencia ese estado de pureza y peregrinaje interior. Los profetas son, esotéricamente, los centros superiores del ser humano. La mente iluminada, el corazón consciente y la intuición. El ser habla por esos canales cuando el ego es silenciado. Aumenté la profecía significa que el ser incrementa la revelación interior conforme el iniciado muere psicológicamente. Semejanzas son los símbolos, visiones y arquetipos que el ser usa para instruir a la conciencia, porque las verdades divinas no se comunican en forma literal sino mediante lenguaje simbólico. Mensaje. 11. ¿Es Galaad iniquidad? Ciertamente vanidad han sido. En Gilgal sacrificaron bueyes, y aún son sus altares como montones en los surcos del campo. 12. Mas Jacob huyó a tierra de Aram, y sirvió Israel por su mujer, y por su mujer fue pastor. Develación. Galaad simboliza la mente racional. Cuando ésta se llena de orgullo, se convierte en iniquidad, es decir, en obstáculo para el ser. Vanidad es el culto al yo psicológico. Gilgal, que en hebreo significa rueda, representa la rueda del sansara, la repetición mecánica de la vida. Sacrificar bueyes indica que se ofrece la energía creadora, el buey es símbolo del sexo, a los deseos y no al ser. Los altares como montones muestran que el culto ya no es al Dios interior sino a los múltiples yoes, dispersos como terrones en el campo de la psique. Jacob representa el alma humana en lucha. Huir a Aram es descender al mundo material y al trabajo con la energía sexual. Servir por su mujer significa que el alma debe trabajar con la energía femenina, la fuerza creadora, para lograr la autorrealización. Fue pastor indica que el iniciado aprende a gobernar sus energías, pensamientos y emociones, tal como un pastor guía su rebaño. Mensaje. 13. Y por profeta hizo subir el Señor a Israel de Egipto, y por profeta fue guardado. 14. Enojó Efraín a Dios con amarguras. Por tanto, su sangre se derramará sobre él, y su Señor le pagará su oprobio.
Develación. El profeta es el verbo interior, la voz del ser dentro del corazón. A través de la palabra interna y de la conciencia despierta, el alma sale de Egipto, es decir, de la esclavitud del ego. Fue guardado porque solo quien escucha al ser puede mantenerse a salvo de recaer en la inconsciencia. Efraín es la mente emocional. Cuando se llena de resentimiento y pasiones, provoca al ser. Su sangre es la energía vital. Al desperdiciarla en el deseo, se pierde la fuerza espiritual. El oprobio es el karma que resulta del mal uso de las energías del alma. Mensaje. Capítulo 13. 1. Cuando Efraín hablaba, todos tenían temor. Fue ensalzado en Israel, mas pecó en Baal, y murió. 2. Y ahora añadieron a su pecado, y de su plata se han hecho según su entendimiento estatuas de fundición, ídolos, toda obra de artífices, acerca de los cuales dicen a los hombres que sacrifican, que besen los becerros. Develación. La mente emocional, Efraín, tiene gran poder sobre la psique. Cuando está alineada con el ser, gobierna a Israel, es decir, al alma. Pero Baal representa a los yoes del deseo y del placer. Al rendir culto a Baal, la conciencia muere espiritualmente, aunque el cuerpo siga vivo. La plata es la energía sexual transmutable. Al usarla según su entendimiento, es decir, según el ego, se crean ídolos, formas mentales y pasiones. Besar los becerros significa adorar los instintos animales en lugar del ser. Mensaje. 3. Por tanto, serán como la niebla de la mañana y como el rocío de la madrugada que se pasa, como el tamo que la tempestad arroja de la era y como el humo que de la chimenea sale. 4. Mas yo soy el Señor tu Dios desde la tierra de Egipto. Por tanto no conocerás Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Develación. Quien vive en el ego es efímero. La niebla, el rocío, el tamo y el humo simbolizan la inconsistencia del yo, que no tiene realidad permanente frente al ser. El único Salvador es el ser interior. No existe liberación en doctrinas externas ni en creencias, sino en la unión consciente con el íntimo que sacó al alma del ego. Mensaje. 5. Yo te conocí en el desierto, en tierra seca. 6. En sus pastos se hartaron, se saciaron, y se ensoberbeció su corazón. Por esta causa se olvidaron de mí. Develación. El desierto es la soledad interior del iniciado. Allí, sin apoyos externos, el ser se revela al alma que persevera. Cuando el alma se sacia de placeres y comodidades, surge el orgullo y se olvida del trabajo interior. La abundancia sin conciencia conduce al olvido del ser. Mensaje. 7. Por tanto, yo seré para ellos como león. Como tigre en el camino los espiaré. 8. Como oso que ha perdido los hijos los encontraré, y romperé las telas de su corazón, y allí los devoraré como león. Bestia del campo los despedazará. Develación. El ser, como ley divina, se manifiesta con fuerza, león, y vigilancia, tigre, para destruir el ego y despertar la conciencia mediante pruebas y crisis. Las telas del corazón son los velos del ego. El ser, por medio del dolor consciente, los rompe para liberar la esencia atrapada. La bestia del campo es la naturaleza misma actuando como karma. Mensaje. 9. Te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. 10. ¿Dónde está tu rey, para que te guarde con todas tus ciudades? ¿Y tus jueces? De los cuales dijiste, dame rey y príncipes. Develación. El alma se pierde cuando se identifica con el ego, pero el ser siempre permanece como la única fuente de salvación. El rey y los príncipes son los yoes que el hombre elige como gobernantes internos. Cuando el ego reina, no puede salvar al alma. Solo el ser puede gobernar verdaderamente las ciudades, es decir, los centros psicológico-espirituales del ser humano. Mensaje. 11. Te di rey en mi furor, y lo quité en mi ira. 12. Atada está la maldad de Efraín. Su pecado está guardado. Develación. El rey es el yo psicológico que gobierna la psique cuando el ser es rechazado. El furor del ser no es ira humana, sino la ley kármica que permite al ego reinar para que el alma experimente las consecuencias de su elección. Cuando la conciencia sufre y aprende, el ser lo quita, destruyendo al falso rey mediante la disolución de los yoes en el fuego de la comprensión. De Efraín, la mente emocional, ha acumulado karma. Atada indica que cada emoción negativa queda registrada en la ley. Guardado significa que nada se pierde. Toda acción, pensamiento y sentimiento queda inscrito en el archivo kármico del ser. Mensaje. 13. Dolores de mujer de parto le vendrán. Es un hijo ignorante, porque ya hace tiempo que no debería detenerse al punto mismo de nacer. 14. De la mano del sepulcro los redimiré, de la muerte los libraré. Oh muerte, yo seré tu mortandad, y seré tu destrucción, oh sepulcro. Arrepentimiento será escondido de mis ojos. Develación. Los dolores de parto son las pruebas iniciáticas que preceden al nacimiento del hombre interior. El hijo ignorante es la conciencia que, pudiendo ya nacer espiritualmente, se resiste por apego al ego.
El punto de nacer es el umbral de la iniciación, que exige muerte psicológica y sacrificio. El sepulcro es el ego, donde la esencia está enterrada. El ser promete redimirla. Muerte es la muerte psicológica. Al destruir los yoes, el ser mata a la muerte misma. No hay arrepentimiento, porque la ley divina es exacta. La liberación solo llega por la disolución total del yo. Mensaje 15. Aunque él fructificará entre los hermanos, vendrá el solano, viento del Señor, subiendo de la parte del desierto, y se secará su vena, y se secará su manadero. Él saqueará el tesoro de todas las alhajas de codicia. 16. Samaria será asolada, porque se rebeló contra su Dios. Caerán a cuchillo. Sus niños serán estrellados, y sus mujeres encintas serán abiertas. Develación. Fructificar indica desarrollo espiritual aparente. Pero el solano, viento seco del desierto, es la ley del ser que prueba al iniciado. Secar la vena y el manadero significa cortar las fuentes del orgullo y del deseo. Las alhajas de codicia son los poderes y méritos espirituales que el ego quiere poseer. El ser los arrebata para purificar el alma. Samaria es la mente. Al rebelarse contra el ser, debe ser destruida. El cuchillo es la voluntad consciente que elimina los yoes. Los niños son los pensamientos nacientes del ego. Las mujeres encintas son los deseos aún no manifestados. Todo debe ser aniquilado para que nazca la conciencia pura. Mensaje. Capítulo 14. 1. Conviértete, oh Israel, al Señor tu Dios, porque por tu pecado has caído. 2. Tomad con vosotros palabras, y convertíos al Señor, y decidle: quita toda iniquidad, y acepta el bien, y daremos becerros de nuestros labios. Develación. Israel es el alma que lucha. Convertirse es volverse al ser mediante la muerte del ego. La caída es la identificación con la mente y el deseo. Las palabras son la oración consciente. Becerros de nuestros labios significa ofrecer al ser la energía creadora transmutada en verbo, es decir, en expresión pura y devoción. Mensaje. 3. No nos librará Asur. No subiremos sobre caballos, ni nunca más diremos a la hora de nuestras manos: dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. 4. Yo medicinaré su rebelión, los amaré de voluntad, porque mi furor se apartó de ellos. Develación. Asur y los caballos son las fuerzas externas, la mente y la voluntad mecánica. La obra de nuestras manos son los ídolos del yo. El huérfano es la esencia, que solo en el ser haya misericordia. El ser sana al alma cuando el ego es abandonado. El furor es el karma, que cesa cuando hay arrepentimiento consciente y transformación interior. Mensaje. 5. Yo seré a Israel como rocío. Él florecerá como lirio, y extenderá sus raíces como el Líbano. 6. Extenderán sus ramos, y será su gloria como la de la oliva, y olerá como el Líbano. Develación. El rocío es la gracia del ser. El lirio es la pureza sexual. El Líbano simboliza la fortaleza espiritual. Las raíces son la conexión profunda con el ser. Los ramos son las virtudes. La oliva es la unción espiritual, y el olor del Líbano es la vibración pura del alma realizada. Mensaje. 7. Volverán los que se sentarán bajo su sombra. Serán vivificados como trigo, y florecerán como la vid. Su olor, como de vino del Líbano. 8. Efraín entonces dirá: ¿qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo oiré, y miraré. Yo seré a él como la haya verde. De mí será hallado tu fruto. Develación. Sentarse bajo su sombra es vivir bajo la protección del ser. El trigo es la esencia resucitada. La vid es la energía creadora sublimada en espíritu. La mente emocional renuncia a los yoes. La haya verde es el ser siempre vivo, del cual brota el fruto espiritual. Mensaje. 9. ¿Quién es sabio para que entienda esto, y prudente para que lo sepa? Porque los caminos del Señor son derechos, y los justos andarán por ellos. Mas los rebeldes en ellos caerán. Develación. La verdadera sabiduría es vivir la gnosis. Los justos son los que caminan en muerte del ego y nacimiento del ser. Los rebeldes son los yoes que, al resistirse, caen y se disuelven en la ley.